Estoy casi listo. Okay. Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Okay, perfect. Bien, Thank you very perfecto. much. Muchas I'm gracias. very pleased Yo to estoy muy present contento de about our presentar work in the el trabajo del cuidado para la FIP meeting with the en esta IFF reunión con la federación brief the staff y about what's in darles the un resumen healthcare de lo economy que in hemos Europe. hecho en el informe This de la economía del template cuidado que works for seguro todos the conocen. academy Tenemos because the este report was formato well received porque el from informe fue tan bien recibido que nos the pidieron que healthcare economy and hiciéramos un healthcare work curso sobre el cuidado, based on the report. el But trabajo del I cuidado en only base explained al the informe. presentation Yo lo for he this meeting. So hecho it's esta not presentación en base a esto. No es la misma presentación porque yo sé que la mayoría de ustedes ya saben muchísimo sobre so el trabajo del cuidado. at first I En think we need to Lo see primero que what necesitamos is ver care work. es So qué I have es el trabajo del prepared cuidado. images of Yo he pictures preparado una serie de regarding care work. imágenes For instance, en on cuanto this al first picture, the cuidado. father La looks primera, very por good, and we ejemplo, have está cuidando images niños. Tenemos un padre cleaning aquí the también home. jugando con We un have niño en a woman casa. doing the Tenemos laundry, una and mujer we have haciendo la women lavandería. that are Tenemos a otras playing with the mujeres que child. están jugando con los On the other niños. part of the En el slide, otro we lado have de la the teachers presentación vemos a los or teacher maestros o a teaching in the otra school, maestra enseñando en las domestic escuelas workers o in trabajadoras del the hogar probablemente office, and we en have una the oficina workers limpiando helping o también patients. tenemos a los trabajadores en Two los of two hospitales. Y separate estos parts son of care dos work. So partes unpaid work diferentes del trabajo on del the cuidado. left and Una es paid no work pagado on y the el right. otro es And this is pagado very a important la because mano very derecha. Y esto es significantly, muy but we importante see diferenciar these two entre are ambas. very Vemos que well estas connected. dos son Now, muy let's conectadas, sin what embargo. is care work? Veamos, So care work ¿qué es el is trabajo del cuidado? El direct trabajo del personal cuidado care es that is cuidado personal provided and also directo que está direct activities proporcionado such y as también housework de manera and work de actividades, por ejemplo, el trabajo del hogar. and Este this is puede paid care work, ser monetary reward, or care el work pagado in tiene, kind. So these tiene are que ser two pagado y el que no es specific pagado no terms that are tiene recognized pago. Y es among care importante work definir and las work. One is the diferencias. Uno 2013 es ICMS, en the el second one is the 2013 2018 y el resolution segundo es la ICMS. clasificación Because en el this 18. ¿Por last qué es resolution importante esta until now, clasificación? Porque en la última the National resolución Statistics Office nosotros checked hablamos con las oficinas de updated reports estadísticas para online sacar información for care sobre el work, cuidado, and del for trabajo the del conditions cuidado that y en las paid work condiciones is por carried las out. cuales el trabajo Then, del cuidado se lleva a why cabo. those Y who luego, carry ¿quiénes son out aquellos que paid llevan a care work? cabo So el these are trabajo del cuidado temporary pagado? care Estos son los work that trabajadores del can cuidado. be employed Estos pueden ser in different empleados sectors, en los in sectores education, de salud, en educación, and salud, in other pero sectors, también pueden ser empleados en such otros as sectores, como in a doctor working in international un doctor trabajando en una labs. organización internacional. Also, we have domestic Pero workers. también Domestic tenemos a las workers trabajadoras del hogar. Las are trabajadoras del hogar en el informe actually del cuidado defined as están definidas those como who aquellas those employed que by household. básicamente But están empleadas the por statistics hogares. breakdown those Estadística, that are found in en ISICSM in estadísticas, the industrial classification en esa clasificación están en la clasificación but del 2018. to have Pero a more para method tener or a thought on un how we pensamiento define más domestic profundo work, de I cómo would like to definimos el give trabajo del to hogar, Claire quiero just brevemente an pedirle overview a the Claire difference que nos between dé las the statistical diferencias definition of domestic workers and the en ones that we cuanto commonly use. a la definición Claire? estadística Yes, de thank you las very much. trabajadoras del hogar en el So 189. Claire, indeed, when we do sí, the cuando reports, nosotros hicimos and we los want to count informes, the number of y people in queríamos a contar el sector, número de we personas need to en un use sector, necesitamos these utilizar international statistical estos definitions. And definiciones sometimes estadísticas these internacionales y statistical algunas veces definitions are estas not definiciones aligned with no están alineadas legal definitions. con las definiciones legales. Tratan de ser, pero algunas veces And no then there's se two levels ajustan. of Y law. luego hay There's dos the niveles de national law leyes. and Están there's las the leyes international law. nacionales y luego están las leyes internacionales. So, and then Entonces, same with
Nuevamente, igual con las estadísticas, que puede que sepan o no saber, hay clasificaciones internacionales y luego hay variaciones dependiendo de cómo los países cuentan a los diferentes grupos. Entonces, todo esto puede hacer sonar un poco complicado. Cuando la OIT publica sus informes, nosotros necesitamos hacer decisiones para poder decir quiénes van a ser contados y quiénes no van a ser contados. Entonces, para los trabajadores del cuidado, como Humberto ha apuntado, fue claro que íbamos a contar a todos los trabajadores del cuidado, de salud, de educación y a los no cuidado. Y no, perdón, y también a otros trabajadores en otros hogares. Por ejemplo, un doctor, una enfermera que trabajan en, por ejemplo, nuestra oficina de la OIT tenemos doctores y enfermeras que están ahí por si alguien se enferma, pero esos son trabajadores del cuidado en otro sector. Para los trabajadores del hogar, el problema estadística que hemos tenido y todavía tenemos es que si vemos a las encuestas nacionales, las únicas trabajadoras del hogar que están contadas son las que son visibles o aquellas que están trabajando directamente para un hogar. Entonces, eso significa que si alguien está haciendo trabajo del hogar, pero está empleado por una compañía, no los vemos en las estadísticas. Entonces, eso significa que el número de trabajadoras del hogar que publicamos está bajo estimado y además hay muchas otras razones, pero el otro problema que tenemos es que dado que las trabajadoras del hogar están proporcionando un tipo específico de cuidado en los hogares, que eso no significa que no haya otros trabajadores de cuidado que están proporcionando los mismos servicios. Déjenme explicarlos. En algunos países, el servicio del cuidado en una casa privada están proporcionados por alguien que está empleado por una agencia pública o una empresa, y esa persona puede ser definida como un trabajadora del cuidado en las estadísticas, aún y aunque están proporcionando este servicio en una casa privada. Para la Convención de la OIT sobre el trabajo del hogar, cubre a cualquier trabajador que esté dentro de cualquier hogar. Y la parte más importante es que el lugar del trabajo es el hogar. Entonces, el convenio no le importa si el empleador es una compañía o si es un sector público o si es la casa en sí. Lo importante es que el trabajador del hogar o el convenio del trabajador del hogar esté ahí para protegerlas si están trabajando en una casa privada. Entonces, básicamente esto significa que una trabajadora del hogar dentro de esta definición de trabajo pagado son trabajadoras de cuidado, pero estadísticamente a veces las ven en listas como trabajadoras del hogar y en otras ocasiones las ven como trabajadoras del cuidado. Y por supuesto tenemos la definición internacional de trabajo del hogar en el C-189 que puede que o no sea o esté en línea con la definición nacional. Por ejemplo, la trabajadora del hogar tiene una definición legal y las trabajadoras del cuidado, por lo general, a veces pueden tener otra definición legal. Y esto lo que significa es que las trabajadoras del hogar están cubiertas o no cubiertas por leyes, mientras que otros trabajadores del cuidado son cubiertos por las leyes. Entonces, es por eso que en el informe de los trabajadores del cuidado queríamos asegurarnos que todos los trabajadores del cuidado, incluyendo las trabajadoras del hogar, estuvieran incluidas para poder enseñar la diferencia de cómo las trabajadoras del hogar y otros trabajadores del cuidado están cubiertos por la ley. Y esto se ve en fases más adelantadas del informe. Humberto, ¿hay otra cosa que tenga que decir? Humberto dice, no, creo que ha sido muy claro y creo también que es muy importante marcar las diferencias estadísticas de las definiciones y las definiciones, porque como has dicho, Claire, las definiciones tenemos muchas limitaciones, pero no es una excusa para no llegar con las estimaciones importantes y las que las necesitamos para las políticas. Ahora, tenemos un informe completo sobre el cuidado, pero ¿por qué es importante? La demanda del
trabajo del cuidado va al alza. Esto significa que en el futuro va a haber más demanda para el cuidado y esto es dado a las transformaciones globales. Hay dos tendencias. Por un lado, la población adulta que está incrementando y así incrementando también la demanda para los niños y estas deficiencias no han sido abordadas y es por la habilidad del trabajo al cuidado y la demanda. Va a haber una crisis global del cuidado. Para darles números, en el 2015 había 2.1 billones de personas que necesitaban cuidado, 1.9 billones eran niños bajo la edad de 15 años y 0.2 mayores de edad. Dice, para el 2030 vamos a incrementar el nivel de vida o la cantidad de años. Y esto necesitan cuidado a largo plazo. Para el 2030 va a haber un adicional número de 200 millones de personas más, incluyendo a 100 millones de personas adultas que van a necesitar cuidado. Entonces, por eso va a ser una crisis global si estos temas no han sido abordados adecuadamente. Y lo que vemos en el informe es que la mayoría de la población en el mundo está viviendo en familias nucleares, donde hay una madre, padre, y un niño o niños. Y cuando una estructura familiar que necesite cuidado para niños o para personas adultas, padres, por ejemplo, que están viviendo en otros hogares. Y por lo tanto, necesitamos actuar muy rápido. Luego, hablemos brevemente sobre la relación entre el trabajo cuidado pagado y el no pagado. Y el trabajo nada más pagado. Dice, on-paid pagado. Dice, esto está diciendo básicamente y muy simplemente que los niveles y las distribuciones del cuidado, del trabajo del cuidado, influencian las personas y están poniendo en peligro el trabajo, el labor market, el mercado laboral. Y es una barrera para progresar en este mercado. Pero por otro lado, hay una devaluación histórica de este trabajo que ha llevado a una devaluación histórica del trabajo pagado del cuidado, que es por lo general hecho por las trabajadoras del hogar, porque por lo general es visto como una extensión del trabajo que se hace, pero no está bien clasificado. Para darles datos muy básicos, hay tres cosas muy importantes. A través del trabajo, la mujer hace el 76.2% del total del tiempo diario que se lleva a cabo en trabajo del cuidado no pagado, mientras que los hombres nada más tienen 4 horas al día que hacen este tipo de trabajo, 4 horas 25 minutos. Entonces, el trabajo pagado y no pagado, a las mujeres vemos que las mujeres hacen mucho más tiempo trabajando que las mujeres, tienen días más largos y pueden imaginar la situación que es mucho más acelerada para las trabajadoras del hogar. No tenemos estos datos disponibles, pero sabemos que las trabajadoras del hogar pasan más tiempo trabajando, tienen días mucho más largos comparados con otros trabajadores del cuidado, porque muchas veces viven dentro de la casa del empleador o tienen que viajar a otros lugares para hacerlo. Entonces, esta situación es muy dramática y también es un reflejo de las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar. Segundo, sobre el trabajo no pagado del cuidado, es la principal razón por la que las mujeres están fuera de la fuerza laboral. El 41.6% de las mujeres no es activa debido a que el trabajo no cuidado se compara con un 5.8% del hombre. Y esto es alarmante porque este trabajo está manteniendo a las mujeres fuera de la fuerza laboral. ¿Por qué? Porque no hay servicios suficientes y por lo general no es
profitable, no es rentable para cubrir todos los servicios del cuidado pagado. Y también podemos decir que el número 3, el número del tiempo dedicado por las mujeres del trabajo del cuidado no pagado incrementa con las ser madres, que resulta con una penalidad triple del mercado laboral. Yo he dicho que el trabajo no pagado está creando un balance negativo, especialmente para las mujeres, en donde 45 países, y este es un problema para las encuestas. Y las razones por las cuales el trabajo no pagado, esta es una de las razones, es el estereotipo de género. Cuando preguntamos, nosotros vemos que la madre y el padre, todavía el 37% responde que es la mujer la que hace este trabajo, y esto es preocupante porque necesitamos cambiarlo, porque de otra manera hay una inequidad de trabajo del cuidado que habla sobre las calidades pobres de trabajo y nunca va a cambiar la definición del trabajo del hogar, porque esto viene del hogar y el trabajo no pagado del cuidado. Y luego esto nos trae nuevamente a las definiciones que explicó Claire y yo. En esta gráfica ustedes ven el nivel del empleo del cuidado a través del mundo. Y sabemos que a través del mundo hay 381 millones de trabajadores del cuidado, que es el 30 y algo por ciento, dijo, de total de empleo. Y cuando vemos a las trabajadoras del hogar, tenemos que definir a aquellas empleadas por las casas privadas y utilizamos la definición estadística en el informe. También encontramos que hay 70 millones de trabajadoras del hogar, que representa 22%, dijo, del empleo. Y estos 70 millones es el 70%, 49 millones están en casa, yo digo, y todo el empleo varía mucho de acuerdo a las regiones. Y en los estados árabes, el 32% de las mujeres se encuentra en el trabajo del hogar, y es un porcentaje que sorprende. Nosotros hicimos varios análisis para ver la variación de las trabajadoras en todas las regiones. Y esta gráfica nos enseña una nube de puntos. ¿Por qué una nube de puntos? Porque no hay relación entre trabajadoras del hogar y per cápita. Dicen, estamos tratando de desafiar el concepto de que las trabajadoras del hogar están en los países ricos. Digo, las trabajadoras del hogar por lo general están en países en donde hay muchos servicios, porque como ustedes pueden ver, hay países en donde tienen mucho Producto Interno Bruto y bajo nivel de empleo. Por ejemplo, en los países Noruega y otros países como en Arabia son mucho más diferentes. También vemos brevemente la relación entre el trabajo del hogar y la inequidad de ingreso. Y aquí vemos una relación. El porcentaje total de las trabajadoras del hogar en todo el empleo está correlacionado con la inequidad de ingreso, y esto lo medimos, utilizamos el Gini Index, que es la manera en que lo hacemos. Esto no es sorprendente porque tener una trabajadora del hogar significa tener el mínimo, tienes que tener el mínimo para pagar un salario, y estos pueden pagar
O sea, las personas tienen que tener un ingreso y luego pueden pagar el ingreso de un trabajador. Y en ocasiones, las casas n- no quieren pagar un sueldo decente o no quieren tener a una trabajadora con un contrato formal o contribuciones formales. Y la siguiente presentación lleva o nos enseña la nivel de informalidad en el trabajo del hogar. Y lo hicimos comparando con el rango de informalidad de otros trabajadores asalariados. Y no les estoy diciendo las proporciones porque son todas muy altas y podemos ver que dependiendo del país, las mujeres pueden ser en la economía informal y no está muy claro en la gráfica, pero es muy claro que la trabajadora del hogar tiene un rango mucho más elevado de informalidad comparado con otros trabajadores con otros trabajadores en general. ¿Por qué este es el caso? ¿Por qué? Porque las trabajadoras del hogar, como lo dijo Claire en la introducción, por lo general trabajan en la privacidad de un hogar y ah, no tienen protección y por lo general tienen que enfrentar normas sociales discriminatorias y por eso tenemos el 689. Segundo, las trabajadoras del hogar no tienen la protección legal y por esto se traduce, por lo tanto, en mayor discriminación. Y cuando vemos los rangos de informalidad, se ve también donde tienen las protecciones legales, por lo general enfrentan mucha violencia o acoso, abuso verbal, físico, psicológico, sexual. Como les decía, y como estamos viendo, las trabajadoras del hogar por lo general son informales y no tienen protección social, por lo tanto, y eso es muy relevante porque las trabajadoras del hogar, que son madres, por lo general no son cubiertas por los beneficios de maternidad. Y también hay el 30% de las trabajadoras del hogar ni siquiera son cubiertas por las leyes de maternidad, porque hay una ley que hablamos en la práctica y por eso decimos que son informales, pero hay ciertos países en donde la ley ni siquiera requiere a los empleadores asegurar a sus trabajadores del hogar dentro de los sistemas de seguridad. Y por lo tanto, una de las potencialidades, no diría de potencialidades, perdón, sería que los países ratifiquen el convenio 189 y que tomen en consideración la recomendación que pone los protocolos para la protección de las trabajadoras. Y este es el final de mi presentación y yo quiero terminar ahora y le doy a Emanuela el PISA si Claire me lo permite. Emanuela les va a dar una visión general de las políticas que pueden estar para tener, que puedan ayudar a las trabajadoras del hogar en general con responsabilidades del cuidado. O porque cuando las trabajadoras del hogar tienen responsabilidades de cuidado es mucho más difícil por las largas horas de trabajo que tienen. So first of all, Primero, gracias Claire por la oportunidad, pero también gracias a la Federación Internacional. Es un placer estar colaborando con ustedes nuevamente. Y yo entendí que lo que yo voy a tratar de proporcionar es información general de la noción de las políticas del cuidado, del trabajo del cuidado. Con COVID-19 tenemos mucho o hemos escuchado mucho sobre las políticas del cuidado y hemos visto muchos países que han tratado de apoyar o mejorar o poner en su lugar respuestas que
que estén basadas en políticas del cuidado. La idea aquí es ver al paquete de las políticas del cuidado, qué son, lo que pueden hacer y por qué las necesitamos tanto en este momento. Las políticas del cuidado, y cuando decimos políticas del cuidado, necesitamos pensar que son políticas públicas y que ponen recursos, y vamos a ver en qué tipos y formas lo hacen para reconocer y redistribuir lo que hemos discutido antes, el trabajo del cuidado no pagado. Cuando nosotros decimos cuando nosotros decimos recursos, hablamos de dinero, servicios y tiempo. Si vemos dinero, estoy segura que ustedes pueden tener algunas ideas de lo que decimos cuando hablamos de recursos o políticas del cuidado que tienen fondos. ¿Algunas ideas de ustedes conectados? Tax Yeah. exemption if you are doing Fish dice impuestos o transferencias, dice Manuela, es apoyar directamente a la persona, básicamente con fondos para hacer el cuidado. Y puede ser también en términos de esquemas de protección social que básicamente reconocen las contingencias del cuidado en las vidas de las familias, por ejemplo, los niños, el cuidado de los niños. Es la transferencia básicamente de fondos o tipos de cuidado. Y estas son políticas que ponen recursos que eventualmente pueden reducir o redistribuir el trabajo del cuidado. Luego, en recursos tenemos también servicios. ¿Y qué son, por ejemplo? ¿Alguna idea? Can you repeat the question? ¿Puedes preguntar otra vez? Nosotros dijimos que las políticas del cuidado ponen recursos en formas de dinero y vimos a la protección social, por ejemplo, también vimos a las transferencias económicas, pero las políticas también pueden poner recursos en formas de servicios. ¿Cómo pueden ser estos servicios? Ustedes hablaron de guarderías para lugares o centros de cuidado para personas mayores o con discapacidad. Educación, estamos hablando de algunas veces servicios de salud, pero también estamos hablando sobre infraestructura del cuidado relevante como hospitales, calles, que pueden ser de transporte, sanidad, agua, todos los servicios que pueden reducir el tiempo de las mujeres, en la mayoría de los casos, para hacer su trabajo de cuidado no pagado. Y el tercer punto son las políticas que ponen recursos en términos de tiempo. ¿Cómo podrían ser estas políticas con recursos de tiempo? Estas son las diferentes tipos de políticas que regulan en muchos países, por ejemplo, maternidad, paternidad o beneficios de enfermedad. En algunos países tienen otros beneficios, por ejemplo, relacionados con violencia o arreglos familiares, y vemos como algunos lugares han sido de gran ayuda durante el COVID. Pueden ser arreglos de medio tiempo, pueden ser diferentes tipos de trabajo inteligente, de maneras o arreglos de trabajar. Y todo
estos diferentes tipos de políticas tienen el potencial cuando están bien diseñados, bien formulados, cuando están bien financiados y bien implementados para que puedan reducir, de hecho, el tiempo que la gente, mujeres en particular, tienen en el trabajo de cuidado y redistribuirlo en los hombres y mujeres, pero también dentro de la familia y el Estado. Primero, y más importante, reconocen la importancia del trabajo del cuidado no pagado y por lo tanto la necesidad de llegar a buenas políticas. Entonces, el hecho de que necesitamos políticas del cuidado ha sido reconocido ampliamente y lo vamos a ver después y como Humberto ya lo mencionó, la importancia de las políticas del cuidado desde un punto de vista económico o social con resultados, necesitamos políticas transformativas y este es un concepto importante porque necesitamos políticas que estén ancladas en principios que jueguen un rol importante en abordar el cuidado no pagado, que ecualicen el trabajo pagado y que promocionen la equidad de género. Y para agarrar el punto de Fish, cuando vemos las políticas del cuidado, trabajo del hogar en relación al género y la promoción de la equidad de género, las políticas tienen que mitigar estas diferencias entre hombres y mujeres, pero también la responsabilidad de las familias y el Estado. Y las políticas del cuidado que también puedan mitigar la inequidad que se enfrentan por grupos particulares de personas que tienen la demanda o la necesidad del cuidado, en particular las mujeres, pero también las niñas o las personas de grupos socialmente en desventaja. Si nosotros vemos a estas políticas transformadoras, hay 4 principios importantes. El primero es que sean responsivas al género y a los derechos humanos, es decir, deben de ser formuladas e implementadas estas políticas para activamente y sistemáticamente logren los objetivos de equidad de género. Y esto es muy importante, que cuando estas políticas sean formuladas, apunten a tener equidad y que no creen un nivel de discriminación que algunas veces son posibles. Y les puedo dar un ejemplo. Algunas políticas que están enfocadas a la mujer para que estén en su casa, si de un lado hay ciertas ventajas, por otro lado, estas políticas, si no están bien diseñadas, pueden de hecho regresar la posición de las mujeres. Y esto es muy importante ver cuando nosotros proponemos políticas del cuidado. Nosotros, por ejemplo, vemos países que han tratado de tener políticas de maternidad largas y sin ninguna políticas para hombres o para otros familiares de la familia, que las mujeres han sido penalizadas cuando regresan a la fuerza laboral. Entonces es importante formular políticas que promuevan la equidad de género de manera progresiva y que tendan a ecualizar. La segunda parte que es muy importante es que estas políticas necesitan ser universales, necesitan ser adecuadas y necesitan promocionar equidad, es decir, deben ser para todas. La tercera parte es que la responsabilidad primaria y general de las políticas del cuidado, y como lo hemos dicho anteriormente, que son políticas públicas, es del Estado. Es el Estado el que es el principal responsable para formular, para financiar e implementar buenas políticas del cuidado. Y esta dimensión y el rol del Estado está fincado en el hecho de que el cuidado es un bien social. El Estado, por lo tanto, tiene un rol de liderazgo para proporcionar servicios, en diseñar buenas políticas y en
regular de manera efectiva el mercado, porque sabemos que el cuidado puede también ser proporcionado por el sector privado, el cual es es un servicio en muchos países y por lo tanto es muy importante que sea el Estado el que se asegure de que todos tengan las políticas y tengan el acceso a buenas y accesibles políticas del cuidado y por lo tanto servicios e infraestructura. Y el cuarto parte que es también extremadamente importante es el hecho de que estas políticas de cuidado deben de estar diseñadas, financiadas y formuladas en base a las necesidades reales de las personas, las voces de las personas y es por eso que es extremadamente importante tener diálogo social alrededor de cualquier tipo de política del cuidado que se ponga en la mesa. Desafortunadamente, dado a la falta de equidad de género en muchas organizaciones, en muchos procesos políticos, he seguido que muchas políticas del cuidado que son diseñadas y que están diseñadas por hombres y que son hechas para mujeres y no reflejan las necesidades reales o posiblemente encapsulan muchos de esos estereotipos de géneros que han sido históricamente en donde ponen al hombre como el generador de ingreso del hogar y la mujer como secundaria. Entonces, esto es para darles una idea de la importancia de las políticas del cuidado y son importantes en la vida de todos. Y es importante diseñar políticas que vayan más allá simplemente de la idea de proporcionar un servicio. Tienen que tener una visión más larga de los resultados. Y regresando un poco a lo que Humberto decía anteriormente, tener políticas transformativas tienen sentido, no solo para la sociedad, pero también para la economía. Buenas políticas pueden, de hecho, tener o promover resultados económicos y de género positivos en países en donde hay un sistema de beneficencia generoso. También tenemos más mujeres y hombres que están en el sector del cuidado. Esto significa que con mejores políticas, ustedes, y pueden corregirme, pero con mejores políticas del cuidado, nosotros tenemos mejores condiciones laborales del sector del cuidado. Ahora, regresando a lo básico, a las políticas básicas que mencionamos antes, las políticas que ven al tiempo para dar cuidado. La que se reconoce en todo el mundo es maternidad, el beneficio de maternidad. Sin embargo, desafortunadamente, la maternidad se mantiene como un derecho que muchas mujeres en todo el mundo no tienen, porque de hecho, solamente 77% de algo países solamente proporciona el estándar mínimo de maternidad y este está puesto en el convenio 183 de la OIT. Y el problema es que tenemos un número muy grande de mujeres y dentro de este número muchas trabajadoras del hogar que no se benefician de las políticas de maternidad o que no tienen ningún tipo de cobertura cuando están embarazadas o cuando tienen su primero, segundo, tercer hijo. Entonces, esta es una área de trabajo en donde yo creo que la federación es muy importante para la federación que continúe trabajando en esto, porque como hemos dicho, en muchos países que no proporcionan cobertura de maternidad para muchos trabajadores en economía informal o excluyen a las trabajadoras del hogar de la legislación laboral y, por lo tanto, de la seguridad social, del sistema de seguridad social.
Otra política que es interesante y que ayuda a distribución del tiempo es el beneficio de paternidad, que es es un área en donde el mundo está cambiando de pensamiento en términos de ser más abierto a la idea de la paternidad. Y vemos en los últimos años cambios y con COVID que se ha extendido a la paternidad, el beneficio de la paternidad, porque eso es una manera de dar tiempo al cuidado y de redistribuir el tiempo del cuidado que tiene la madre. Y este es un área de trabajo que va a requerir décadas para tener un efecto real en los beneficios en términos de redistribución del trabajo del cuidado no pagado. Y la otra área que también es muy importante son los servicios del cuidado, los servicios de los niños y la educación de niños de 0 a 12 años es un área muy importante para todas las mujeres, incluyendo las trabajadoras del hogar que tienen niños. Y vemos que es una área en donde hay muchos países que todavía no están haciendo mucha inversión en esto y hay muchos países que tampoco proporcionan o tienen políticas para niños de 0 a 2 años y es una área que puede ser de importancia también para las trabajadoras del hogar que hagan incidencia. Y mientras vemos que hay más servicios para los cuidados o la educación de preeducación. Para concluir, lo que la OIT está proporcionando, y estoy segura que ustedes ya lo han visto, es el framework de 5 Rs. Y por 5 Rs es reconocimiento, reducir, redistribución del trabajo no cuidado, porque el trabajo del cuidado necesita ser reformulado. Y el quinto es representación. Necesitamos diálogo social y negociación colectiva para los trabajadores del cuidado, incluyendo a las trabajadoras del hogar, para que sean reconocidos y practicados. Y las políticas del cuidado, por lo tanto, necesitan ser integradas con las políticas macroeconómicas, porque es ahí donde los fondos que van a las políticas del cuidado son distribuidas, son decididas. Estas deben de ser integradas con políticas sociales, laborales y de migración. Y para concluir, en términos de lo que la OIT está haciendo en el trabajo del cuidado, hay varias iniciativas que están viendo junto, y es de hecho un proyecto con las Naciones Unidas de Mujeres, y es con África, América Latina y en Asia, y está haciendo el trabajo viendo el nivel macroeconómico para influenciar el diseño de políticas macroeconómicas, tomando en consideración las políticas del cuidado. Y de nuestro lado, nosotros estamos actualmente desarrollando conocimiento nuevo que ve a los desarrollos legales durante la última década en las políticas o los beneficios del cuidado y también los impactos de estas en la economía de los diferentes países para fortalecer el caso de los negocios en relación al cuidado, mientras hacemos también los costos de estas políticas. En el campo también tenemos colegas que están trabajando con el cuidado infantil para asegurar que las guarderías sean accesibles, estén disponibles para los padres. Y tenemos diferentes estudios, incluyendo en la economía informal. Yo creo que esto es lo último de mi lado y si tienen preguntas, aquí estamos contentos de responder. Gracias a los amigos de la OIT, Claire, Hopkins, Humberto y Emanuela, por una presentación tan rica. Y yo estoy segura que
Tenemos varias preguntas, entonces voy a proponer que tengamos 15 minutos para preguntas y respuestas y luego después de eso podemos tener 15 minutos de discusión grupal por región en sus reflexiones sobre esto, el cuidado, y lo que significa para sus regiones y luego podemos tener las presentaciones y compartir y podemos luego terminar. Emanuela, una sola cosa, yo tengo que ir a otra reunión en Zoom y si tienen algunas preguntas para mí, por favor háganlas ahora. Fish, colegas, ¿tienen aquí preguntas? Shirley, vemos a Shirley. Buenos días. Buenos días a todos. Presentación excelente. Yo quisiera, si ustedes pueden repetir para mí, las 5 R's. Or maybe you can leave it, give Fish the presentation, you know, so we O can. si pueden, denle a Fish la presentación para poderlas dar, para poder tenerla. ¿Eres Elizabeth? ¿A Elizabeth? Es reconocimiento, reducir, redistribución, representación y reward es cambiar las palabras. El representación para estar en diálogo social y en la negociación colectiva. Shirley está diciendo, está anotando las R, se le pasó una. Ahí están. Redistribución. Gracias. And the other questions? Las otras preguntas. Reward yo la había reformulado, te la había traducido anteriormente, Carmen, como reformular. Yo tengo una pregunta para Humberto. Quiero regresar a la gráfica en donde vi la inequidad. ¿Podrías explicar 1 o 2 países para explicarla? Sorry, I was on mute. Yes. Yeah. Perdón, estaba en mudo. Sí. Había una gráfica enseñando la inequidad de los países en relación con las trabajadoras del hogar. ¿Podrías, con el ingreso de las trabajadoras del hogar, podrías escoger 1 o 2 países para explicarlo porque no estaba familiarizada? Sí. Si ustedes ven la gráfica, por ejemplo, Arabia Saudita. Gini index, it's El índice Gini nos da el coeficiente, es lo mayor el volumen, mayor es la inequidad. Esto significa que se nos está cortando. Esto significa que en Arabia Saudita tenemos un valor de inequidad de 45% en la inequidad. Eso significa que la riqueza del país se es ganada por muy pocas personas. La mayoría del ingreso se gana por muy pocas personas y la mayor parte de la población tiene menor ingreso. Entonces, acá hay un gran nivel de inequidad. ¿Por qué se correlaciona con el porcentaje del trabajador, del total del porcentaje del trabajadores del hogar empleadas? Es porque solamente pocas personas tienen poco ingreso, mucho ingreso, solamente pocos pueden contratar a trabajadoras. Y hay una gran diferencia entre la clase media y aquellos que están en la parte más baja de la distribución. Eso quiere decir que la clase media puede fácilmente contratar a trabajadoras del hogar para llevar a cabo sus necesidades de cuidado, porque no hay muchos servicios del cuidado, porque el rol del Estado que tiene de redistribuir el ingreso lo hace a través de impuestos o seguridades sociales con las contribuciones. Eso es marginal.
básicamente no hay un estado de benevolencia o beneficencia. Y esto significa que no hay políticas del cuidado que pueda llenar estos huecos y las familias tienen, por lo general, más trabajadoras del hogar. Y hay casos en que las condiciones de las trabajadoras del hogar no son óptimas y lo hemos visto, que no, en muchos casos no es mejor, no es bueno. Y las de abajo es el porcentaje, dice, la línea azul es simplemente, lo necesitamos que leer de manera de una ecuación muy simple. Dice, pueden ver mi flechita. Son el porcentaje de las trabajadoras del hogar como el total de los empleos. Y aquí vemos, en este índice, depende del nivel de inequidad de los países en el Gini Index in Gini, perdón. Y la línea azul es lo que nosotros obtenemos cuando utilizamos el porcentaje de las trabajadoras del hogar como variable y el index como la variable que explica. Y, por ejemplo, nosotros ponemos la línea de regresión, el R, que va desde 0 cuando no hay relación, a 1. Un valor de 0.42 es un valor alto, lo que significa que el porcentaje de trabajadores del hogar se explica fácilmente por el nivel de inequidad en países específicos. ¿Es claro? Digo, ok. Anyone else that has a question? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Humberto and Claire is still with us. Humberto, Claire van a continuar con nosotros. Pero ya se Anyone? fue. I actually kind of have Manuela. one, Claire, that I thought might be useful. yo creo que And sería I think útil it's, lo que dijo you're uno perfectly positioned to answer. de Manuel, pero Mirtu puede estar en buena posición para responder. En términos de las políticas del cuidado, nosotros hemos hablado de The money, so redistributing money, dinero, la distribución de dinero, de los servicios y también hablamos del tiempo. and then underneath you have Y economic policies. después de eso tenemos políticas macroeconómicas. Entonces, Emanuela mencionó también este proyecto de la OIT con las Naciones Unidas sobre el cuidado que está viendo las políticas macroeconómicas. Y yo creo que sería de utilidad explicar un poco más lo que eso significa y cuál es el objetivo, porque yo creo que uno de los mensajes importantes que espero que podamos llevar el día de hoy son las diferentes maneras en que las políticas del cuidado afectan a las trabajadoras del hogar y obviamente hay muchas maneras en que esto sucede. Y para mencionar algunas, trabajadoras del hogar pueden ser los sujetos de políticas del cuidado en términos cuando nosotros hacemos incidencia para que sean incluidas en los beneficios de maternidad. Las mujeres trabajadoras del hogar tienen responsabilidades de cuidados de ellas mismas y las políticas del cuidado necesitan beneficiarlas para asegurar que las trabajadoras del hogar tengan acceso a guarderías, a maternidad, para que las trabajadoras del hogar sean los recipientes, sujetos, los beneficiarios, si quieren, de las políticas del cuidado como trabajadoras del cuidado no pagadas y las trabajadoras del hogar también se relacionan a las políticas del cuidado en el sentido de trabajadoras pagadas. Las trabajadoras del cuidado pagadas en este caso son, y aquí está la pregunta, si ustedes tienen una política de cuidado y vemos a países como Noruega o los países escandinavos, como Emanuel y Humberto han apuntado, tienen políticas de cuidado que tienen o las han hecho para que el trabajo que se hace
dentro de los hogares que conocemos como trabajadoras del hogar estén cubiertos y han invertido en políticas financiadas por los impuestos para proporcionar servicios en las casas privadas. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos a las definiciones estadísticas, cuando vemos el número de trabajadoras del hogar de acuerdo a estas estadísticas en Escandinavia, nosotros vemos 1,000 y es muy poco. Pero eso no significa que nada más hay 1,000 trabajadores del hogar. Lo que significa es que el trabajo del hogar se está llevando a cabo por personas que están empleadas en el sistema privado del cuidado. Y esta es una distinción muy importante. Son trabajo doméstico para la OIT, pero estas son trabajadoras formales cubiertas por la ley que tienen derechos y beneficios, etcétera. Esta es una política del cuidado que asegura trabajo decente para las trabajadoras del hogar de manera en que nosotros lo entendemos. Pero luego está el otro lado de la moneda, como Humberto dice, en contextos donde no hay políticas del cuidado o hay muy pocas, o donde las políticas del cuidado ignoran a las trabajadoras del hogar, lo que sucede es que los hogares que necesitan cuidadoras van a la economía informal para contratar a trabajadoras de manera informal con condiciones muy bajas de nivel, ¿no? Entonces, la existencia de políticas del cuidado está muy enlazado con el trabajadoras del hogar, el número de trabajadoras del hogar que están empleadas directamente por los hogares privados. Y esto es una pregunta muy larga. Y la pregunta, ¿cómo pueden las políticas macroeconómicas ser utilizadas para asegurar que el trabajo doméstico sea formal y con condiciones decentes de trabajo? Y es aquí donde la discusión de la economía del cuidado es tan importante para la FIT. Okay, it's for me. Yes. Okay. So, okay. La pregunta es para Humberto. Basically, yes. Básicamente, sí. ¿Cómo podemos asegurar que las políticas macroeconómicas tengan o crean las condiciones para las trabajadoras del hogar? Me gustó tu punto, Claire, de cuando hablamos sobre la definición estadística. Sí, es verdadero que las estimaciones que presentamos son para aquellas trabajadoras del hogar empleadas directamente por los hogares, lo que significa que estas son las que están más en riesgo de estar informales, que no están sin protección o con salarios más bajos, porque, por ejemplo, las de Noruega, las trabajadoras de Noruega, no están en esa clasificación que usamos en el informe del cuidado. Probablemente están empleadas como trabajadoras sociales y es una categoría diferente, con protecciones de maternidad, con todas las protecciones que ustedes tienen en el sector. ¿Cómo aseguramos que las políticas macroeconómicas crean las condiciones para las trabajadoras del hogar? Bueno, el primer punto es tener los recursos necesarios puestos hacia el cuidado o invertidos en el cuidado, y esa dimensión se menciona en el proyecto y es lo que estamos tratando de hacer. Para lograr esto, necesitamos tener las políticas, el will. Necesitamos la voluntad política. Sin esta no lo vamos a abordar. ¿Y qué es lo que sucede o qué hacemos para motivar a los países a invertir en la economía del cuidado? Porque es realmente una inversión. Hicimos estudios por países para enseñar el potencial de creación de empleos, de mejoría del ingreso bruto, y esto está en el capítulo número 5 y nosotros lo hemos hecho en otros estudios de agregados, donde coleccionamos los datos, los países, y estamos haciendo esto. También estamos enseñando los beneficios de
insertar este tipo de trabajo, porque si estamos hablando de trabajadoras del hogar en la economía informal que no están pagadas al acorde a normas decentes, entonces estamos haciendo básicamente un caso de negocios cuando hablamos de trabajadoras del hogar en la economía informal y los potenciales de la creación de empleo. ¿Por qué? Porque si nosotros damos empleo y un salario decente, de hecho, se pagan las contribuciones de seguridad social y tienes otras protecciones. Y esto significa que el Producto Interno, el PIB, va a mejorar y va a mejorar la economía y va a generar más beneficios. Y el otro punto es que hay una razón histórica del por qué el insertar a los países, y yo diría en los países de desarrollo, que principalmente hay una tendencia del Estado de no invertir. Una de las razones es el enfoque de la financiación pública. Y nosotros vemos cómo está cambiando. Estoy hablando de gastos. Ahorita estamos en el IMF, Fondo Monetario Internacional, y el gasto del salario de aquellos que son trabajadores sociales no se ve por lo general muy bien por el IMF, el Fondo Monetario Internacional, y por lo tanto hay, de hecho, una necesidad de enseñar que estos gastos en la economía del cuidado es vital para los países y no es un gasto como se clasifica por gobiernos o el Fondo Monetario Internacional, es una inversión, es un capital. No estamos haciendo la diferencia entre, porque hay muchos beneficios de la mujer, de ser empleada, de salir a la fuerza laboral, de los niños. Entonces, las políticas macroeconómicas necesitan, en la OIT estamos tratando de enseñar que si expandimos el espacio fiscal para incluir a la economía del cuidado, el beneficio será no solo para las trabajadoras del hogar, que luego van a recibir salarios justos y tener protecciones, garantías de protección social, pero va a ser para el beneficio de la economía en su totalidad y para las mujeres que va a ser para la economía en general, porque va a haber nuevos empleos. Y esto es lo que están tratando de hacer en este proyecto con las Naciones Unidas, para enseñar, para desafiar la presunción de que el rol del Estado no debe de estar dedicado a estos temas. Es por eso que es muy importante. No sé si esto responde, Claire, a tu pregunta. Carmen, levanta la mano con la manita para que te vea Fish. Levanta la manita para que te vea Fish. Abajo de participantes. Dice, el punto que habla sobre los países en desarrollo es tan importante porque yo asumo que la razón por la que no invierten en políticas de cuidado es porque no tienen el dinero para hacerlo. Y posiblemente no lo tienen, pero ayuda a recordar que hay estas instituciones como el IMF, el Fondo Monetario Internacional, que no ponen fondos para este tipo de servicios. Y yo sé que en la última discusión que escuchamos de algunos países, principalmente en África, parece que el trabajo del hogar no significa nada. Y esto es una de las razones por la cual yo creo que es porque no hay una inversión real en el cuidado y en muchos de estos países, y es posiblemente la razón. Vicky también pregunta en qué países el proyecto con las Naciones Unidas está. Yo sé, dice Humberto, es que hay en Argentina. Yo puedo proporcionarles una lista porque habían seleccionado algunos países africanos, pero no quiero decir cosas que no sean ciertas, porque ha habido
retrasos debido al COVID, pero yo creo que, solo para regresar a lo que has dicho, la OIT recomendó, se ha dado sus recomendaciones el Fondo Monetario al FMI y también al Banco Mundial. Y estas políticas han cubierto el rol en la economía del cuidado porque la mayoría de los países, solo para mencionar algunos países de desarrollo en el Reino Unido, han resultado en mejores servicios de salud o menos mortalidad infantil. Entonces nosotros tenemos que ver el rol, ¿no?, del sector público, y esto ha sido bien recibido porque ha habido muchas medidas del sector público que han salido dado a la crisis del COVID. Ahora la pregunta es que muchas de estas políticas están más allá del presupuesto de muchas naciones y necesitan ver estas. Y la otra cosa que también es relevante para los países en desarrollo es que en muchos de estos hay espacios fiscales para fiscalización. Muchas veces estos países se apoyan en los impuestos de sus propios gobiernos o en los mercados de exportación y lo ponen en reservas. Entonces tienen reservas y no son como Francia o Italia, que no tienen una deuda muy alta en relación al Producto Interno Bruto. De hecho, tienen más ingresos que gastos. Y por eso igual y no tienen, yo creo que el miedo que ellos tienen de testar en el margen viene del FMI, que tiene mucho más poder. Los países africanos, por ejemplo, donde no tienen nada de poder en comparación con Francia o Italia, que tampoco tienen finanzas buenas gubernamentales, pero han encontrado el espacio para poder agarrar e invertir en la economía del cuidado. Gracias, muy interesante. Yo puedo ver la mano de Carmen, que ha alzado su mano. Carmen de UPACP en Argentina, que también tienen una campaña y también son muy exitosos. Y dado que Carmen... No. Le está preguntando a Adriana que por favor haga la traducción consecutiva. Over to you, Carmen. No puedo hacer la interpretación porque hay 2 idiomas. Ok, Carmen, adelante. Bueno, yo en realidad quería hacer una pregunta. Buenos días a todas y a todos. Con referente al tema del cuidado, que tiene que ver con qué ven ustedes o qué piensan ustedes del tema de las agencias de colocación, porque mayormente, y esto está pasando en muchos lados del mundo donde nosotros tenemos leyes que dan protección a las trabajadoras domésticas sobre el tema del cuidado, y les hacen creer de que son trabajadoras de la salud, pero llegado su momento, cuando la contratan, el salario es el salario de una trabajadora doméstica, la sacan del sistema del derecho de protección, que me parece totalmente importante proteger, porque mayormente le dicen que son trabajadores independientes, trabajadores que no tienen derechos, o que son monotributistas, o los que quieren embarcar en un encuadre normativo como personal de la salud, cuando sabemos muy bien que el trabajo doméstico en muchos lugares, nuestras compañeras no tienen la terminología educativa que tienen las enfermeras o las auxiliares de enfermería, pero para poder encuadrarlas, para poder engañarlas, las agencias mayormente les dan esa versión para
poder sacarla de los derechos de la seguridad social, y eso está pasando mucho en Argentina, con el tema de las agencias, con el tema de muchos proyectos de ley que tienen que ver con el cuidado, pero que realmente son trabajadoras del hogar, y muchas que nosotros como Argentina tenemos una ley totalmente protectora a la seguridad social y tienen muchísimos derechos. Entonces, ¿qué piensan ustedes con el tema, o qué perspectiva tiene la OIT con el tema de las agencias y la de protección que dan las agencias a las trabajadoras del hogar con hoy el tema del cuidado, ¿no? Porque ese es el engaño que hacen las agencias. Ustedes son cuidadoras calificadas como enfermeras o como auxiliares de enfermería, por ejemplo. Fish, do I translate? Yes, please. Okay. Okay, so Carmen is asking Carmen está preguntando about what do you think about qué es lo que opinan sobre las agencias de colocación providing, que employment proporcionan for rather empleo domestic workers with clients a trabajadoras del hogar, that these pero agencies usually estas agencias usualmente believe that they las are hacen pensar que son independent trabajadoras del cuidado en el sentido de true is that they are domestic workers de ayuda, pero en realidad son trabajadoras del hogar. En el caso de Argentina, un poco de contexto, en Argentina tienen una ley de trabajadoras del hogar y han ratificado el convenio 189. Si una trabajadora del hogar está trabajando como trabajadora independiente y en el cuidado, eso significa sin protección y por lo tanto la ley no tienen beneficio social como seguridad social y las deja fuera de las políticas del cuidado que tenemos. Entonces acá, yo creo, el anzuelo es que las trabajadoras del hogar se les está diciendo que tienen mayor, ¿cómo se dice? Like a higher prestige because they are mayor prestigio, ¿no? Porque son trabajadoras de salud o igual haciendo las actividades similares con una enfermera, pero para ser una trabajadora de salud necesita certificación. Entonces las trabajadoras del hogar que entran en este rol entran y no tienen protección laboral y se les paga lo mismo que una trabajadora del hogar. ¿Qué es lo que opinan del rol de estas agendas de colocación que están están jugando este rol? Humberto, do you want to share any thoughts? Humberto, ¿quieres tú compartir? I mean, maybe I can. I Yo think, Claire, you might be better suited to creo, answer Claire, this que tú question serías than mejor para one responder year. esta No, I pregunta. can start. Yo puedo topic I'm comenzar. familiar Es with. un tema que estoy I've familiarizada talked about it with y que Carmen. hemos hablado con But I Carmen, think que he it'd be hablado con interesting to Carmen, hear your pero sería perspective. interesante ver tus puntos de vista, así que si quieres agregar algo The después. situation in La Argentina, situación en Argentina is quite unique es in a way. única de una manera, It's y yo complex creo because que es there's different layers compleja of problems porque hay happening. diferentes niveles de The problemas que main están one, sucediendo I aquí. El think, principal, yo is creo, that without getting into es, care and the definitions sin of entrar a la domestic care work, definición del there cuidado y seems de to be trabajadores del hogar, el problema misclassification principal, hay una of the employment status. misclasificación del estatus laboral. When this problem we see Este everywhere, problema lo vemos en todos lugares con las agencias de colocación. Cuando una agencia te coloca trabajadores, seguido categorizan a estos trabajadores como autoempleados. Y seguido vemos que esta es una clasificación incorrecta. Estos deben ser empleadas con protección y seguridad social, pero a menudo está este disfraz en esta relación laboral. Y yo creo que este es el problema principal en términos de asegurar los derechos de estos trabajadores, como quieras llamarlos. Tú los puedes llamar como quieras llamar. El principal tema es que hay que protegerlos y el argumento que tenemos que hacer es que no son autoempleados, son dependientes de la agencia de colocación para el empleo y por lo tanto deben de tener derechos como empleados.
están dependientes de la agencia o del hogar es un tema diferente. Es un tema diferente, pero el principal problema es que son definidos como autoempleados. Y pongámoslos ahora en términos de la economía del cuidado. Cuando nosotros vemos a los trabajadores del cuidado, es aquí donde el problema de definición legal entra, y aquí es donde es tan importante para que los sindicatos en el trabajo del cuidado, que los sindicatos sean capaces de crear alianzas y coordinar de manera conjunta, porque aquí tenemos un ejemplo perfecto de los dos niveles de definición que son importantes. La definición legal y luego el estereotipo alrededor de lo que significa ser un trabajador del hogar, o los estereotipos de lo que significa estar un trabajador del cuidado, una enfermera o algo más. Las agencias como las agencias son inteligencias. Ellos están pensando, sabemos que hay un estigma de ser una trabajadora del hogar. Entonces, llamémosles algo diferente, y de esa manera vamos también a evitar la ley del trabajo del hogar, que en Argentina tiene muy buena ley para las trabajadoras del hogar y un sindicato muy fuerte, como sabemos. Las agencias están encontrando estos huecos en las leyes y están utilizando estas divisiones y estos estereotipos para operar un negocio en donde los trabajadores no estén protegidos. El problema es que la ley debe ser utilizada para cerrar estos huecos. Si hubiera una ley perfecta, yo nada más conozco la de ley de los trabajadores del hogar, pero no del cuidado, pero si los trabajadores del cuidado estuvieran cubiertos correctamente por la ley, evitaríamos este problema. En un sentido, no importa si es la ley del trabajador del hogar o es la otra, pero el punto es que necesitan ser los trabajadores ser cubiertos, y aquí es donde la coordinación entre los sindicatos es tan importante, porque los sindicatos que cubren estas categorías necesitan ser capaces de decir, ok, tenemos que asegurarnos que cuando hagamos incidencia, esta categoría de personas estén cubiertos, donde sea que deban de estar cubiertos. Entonces, en el último punto, en cuanto a los estereotipos, esto es algo que es clave. Cuando nosotros pensamos del trabajo del hogar, lo primero que pensamos, la mayor parte del tiempo, es que el trabajo doméstico es informal, mal pagado y no digno. Y dado a estos estereotipos negativos, nosotros estamos viendo divisiones en la fuerza laboral, en la fuerza laboral del cuidado, en donde algunos cuidadores se ven como mejor que eso. Y o están tratando de disasociarse de lo que nosotros entendemos como trabajo doméstico. Y yo creo que hay varias maneras en que esto puede abordarse. Y ciertamente el moto para los sindicatos de las trabajadoras del hogar en el mundo es que quieren respeto, reconocimiento y trabajo digno. Y la FIT ha estado haciendo esto por varios años para decir que el trabajo del hogar necesita ser reconocido como trabajo real, con protecciones legales, con reconocimiento de sociedad en general. Posiblemente necesitamos mucho camino que recorrer, pero por lo pronto probablemente hay utilidad en ver cómo podemos hacer puentes con otros sindicatos para asegurarnos que estos trabajadores precarios estén cubiertos. Pero sí es una situación muy compleja en Argentina. Humberto, sí, yo tengo el mismo punto que en Argentina. Yo creo que Argentina, no sé si sea nada más por el encierro, ¿no?, que ha tenido consecuencias dramáticas del encierro por COVID. Las trabajadoras del hogar, como tú dices, las agencias las consideran autoempleadas. Y esta es una de las maneras
en las que hay en este periodo de bajo empleo, tienen que estar compensadas por algún tipo de seguro si lo hay. Y esto es muy dramático para las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar. El encierro en Italia conllevó a un resultado positivo porque la mayoría de las trabajadoras del hogar se registraron, eran informales, porque para poderse mover de un lugar en el país tenían que tener registro. Y muchas estaban empleadas durante el encierro y estas personas eran informales y no podían moverse de lugar a lugar. Entonces tuvo un lugar, una formalización del sector, fue algo positivo. Pero en este momento histórico es importante, no estoy segura si en Argentina ha habido casos similares o no. Gracias. Thank you. Initially, I wanted to Inicialmente yo quería tener grupos de discusión o salas de discusión, pero si tienen, ya no va a haber tiempo, pero si tienen más preguntas, por favor háganlas ahora. Anyone? Any suggestions? ¿Sugerencias? Or maybe we can have 10 minutes group discussion. O podemos tener unos 10 minutos de discusión 3 grupal minutes report. y luego 3 minutos para informes. Any reflection? Reflexiones. Just seeing a comment from Daphne. Yo estoy viendo un comentario de Daphne en el chat. Daphne dice, yo escuché que algunas personas están diciendo que buenas instituciones de cuidado pueden crear falta de empleo para trabajadoras del hogar porque el empleador no tiene que emplear trabajadoras del hogar. Esto necesita cambiar la narrativa. Claire, en Europa hay un estudio, creo, es un poco viejo, pero hicieron una encuesta a través de Europa que veía las preferencias de los hogares entre cuidado institucional o de la casa, y la mayoría de las personas preferían el cuidado del cuidado en el hogar, sobre todo para las personas mayores. Yo creo que todavía se mantiene como una preferencia todavía el cuidado del hogar en los hogares, y la crisis del COVID ha enfatizado cómo el cuidado en domicilio es preferible porque nadie quiere ir a los espacios públicos, y como lo hemos visto, el impacto del COVID en las casas de residencia de adultos ha sido devastadora. La infección cuando entra a la institución fue muertes masivas. Entonces, el cuidado institucional hoy en día está cambiando la perspectiva, pero sí, en relación a cambiar la narrativa, necesitamos realmente comenzar a hacer el punto de que el trabajo del hogar es trabajo del cuidado, y COVID nos da la oportunidad de empujar en esta dirección para decir que las trabajadoras del hogar están proporcionando este cuidado y es un sector de empleo que es importante para las mujeres y que puede ser formalizado, que puede tener inversión para poder compensar por la falta de cuidado institucional o la posibilidad de cuidado institucional. Yo creo hay lugar, espacio, potencial aquí, pero toda esta discusión realmente involucra a los sindicatos de las trabajadoras del hogar que participen en el diálogo social más allá de aquellas leyes que aplican solamente al trabajo del hogar. Y hasta ahora ha habido muchos sindicatos que han sido incluidos en el diálogo social, pero solo en leyes o
temas que les pertenecen al trabajo doméstico. Ahora estamos hablando de políticas del cuidado. Estamos hablando de áreas mucho más amplias y si nosotros queremos pensar de las 5R, una era representación. ¿Y cómo se vería para los sindicatos? Eso significará que los sindicatos necesitan una silla a la mesa de negociación en relación a las políticas del cuidado. Y yo veo que Carmen se acaba de salir, pero en Argentina tienen o están empezando a participar en otros diálogos debido a COVID. Y yo creo que esto es una dirección en la que podemos caminar y donde los sindicatos están participando cada vez más en estos diálogos de políticas y de cuidado. Yeah, Elizabeth. Elizabeth, sí. Yo pienso que nuestro rol y la necesidad de nosotros de participar en diálogos políticos es importante también porque las trabajadoras del hogar tienen necesidades de cuidado. Como escuchamos de Manuela, nosotros notamos que hay dos huecos de género, de inequidad para las trabajadoras del hogar y claramente nos espera dar el cuidado a nuestros empleadores, a sus familias, pero nuestras necesidades por lo general son negadas. Entonces yo creo que es importante tener que darle una voz en este punto. Y también el tema sobre cuidado institucional con el COVID. El COVID ha cambiado las preferencias de las personas pero también tenemos que recordar que como ciudadanos, como mujeres, con buenos servicios y políticas de cuidado proporcionado por instituciones es también importante para nosotros como ciudadanos, como mujeres, para nuestros hijos, como familias y posiblemente el buen cuidado institucional nos quite nuestro trabajo, pero no nos da miedo esto. Todavía tenemos mucha necesidad para el cuidado en los hogares, pero a medida, como si ciudadanos, como mujeres, sí necesitamos buenas instituciones y servicios de cuidado proporcionados por el gobierno. Veo que Adriana y Carmen y Adriana han levantado la mano. Le da la palabra a Adriana. Mi pregunta es sobre sus pensamientos en relación al debate de la pandemia, de que ha alzado la pandemia, de que algunos gobiernos clasifican a las trabajadoras del hogar como trabajadores esenciales, mientras que en otros países las clasifican como no esenciales. Y la mayoría de los países, al menos en mi región en América Latina, son ambiguos en la definición, que no ha dicho nada, pero hay algunos ejemplos en donde sí las han clasificado como esenciales. Tenemos diferentes reacciones o posiciones por parte de nuestros afiliados debido a esta confusión sobre las definiciones legales o prácticas. En el caso de Brasil, el sindicato ha luchado para bajar la decisión del gobierno de que las clasifiquen como esenciales, porque eso significa que no tendrían la oportunidad de poder decir que no querían ir a trabajar. No ha habido protecciones para la pandemia ni productos de protección
Entonces, el sindicato fue en contra de esa posición de trabajadores esenciales. En Argentina es diferente. Ha habido algunos se menciona como esenciales. Es confuso para nosotros como FIF y teníamos estos pedidos de que hacer cartas para ministerios de gobiernos para poder ayudarlos en su suposición de que no eran esenciales. Entonces hay este conflicto entre la definición política de decir, sí, las trabajadoras del hogar es trabajador esencial, pero luego la definición legal va en detrimento a los trabajadores. Entonces, no, saber qué piensan. Algunas veces tenemos problemas de cuál es nuestra posición global y es difícil tener una posición global en esto porque cada país es diferente, pero es una de esas situaciones en donde las definiciones legales y las confusiones llegan. Quiero saber sus opiniones. Esto ha sido complicado, dice Claire, y la OIT terminamos tomando el punto definitivo y tampoco, no hemos tenido una posición definida y mi pensamiento al final fue, depende de las condiciones que estén adjuntas a la definición de esencial o no esencial. El primer paso, cuando definen esencial, ponen ciertas categorías de trabajadores como esenciales y el resto estaban en una posición de default. En Ginebra fue poco claro en algún momento si el trabajo del hogar era considerado esencial o no. Lo que determinó si iban a trabajar o no al final del día fue si los empleadores los estaban empleando o no. Y la mayoría de los empleadores decidieron no emplearlas durante el tiempo de confinación. Es complejo, pero digamos, si están determinadas a ser esenciales, entonces necesitan la protección, el equipo de protección necesario. Esto significa que puedan seguir yendo a trabajar legalmente, que se les permita salir y viajar de sus casas hasta su lugar de trabajo, pero tampoco prohíbe al empleador, dado que el trabajador o del hogar es tan informal, los hogares pueden decirles que ya no vayan a trabajar y el ingreso tampoco va a ser protegido de esta manera. Entonces, es importante separar y en mi opinión, es menos importante si son esenciales o no esenciales. Es más importante enfocarnos en saber si hay políticas para proteger su salud y su ingreso. Si hay una política para proteger su salud, si son esenciales o no esenciales, y una política para proteger sus ingresos, son esenciales o no esenciales. Nuevamente, hay que tomar esto en consideración cuando la mayoría de las trabajadoras del hogar están en la economía informal de los países. Si se les considera esenciales o no, si se les considera no esenciales, la presunción es que puedes quedarte en casa, trabajar y recibir ingreso, que no aplica a las trabajadoras del hogar. O significa que puedes quedarte en casa, no trabajar y estar cubierto por un seguro laboral o un ingreso de emergencia, que tampoco, por lo usual, aplica a las trabajadoras del hogar, porque por lo general está en la economía informal. Si no eres esencial, entonces puedes ver que tienes más que enfrentar más riesgos en cuanto a tu ingreso, más riesgos también en cuanto a tu salud, porque no tienes que ir, menos riesgo porque no tienes que ir a trabajar. Entonces, crea muchos problemas si el gobierno no ha tenido
cómo abordar este problema de manera directa para los trabajadores, para proteger a los trabajadores en la economía informal. Si son esenciales y tienen que ir a trabajar y tienen acceso a la protección, el tema de informalidad todavía es importante porque si se les considera esenciales, pero si la casa de los hogares decide quitarles decirles que ya no vayan a trabajar, entonces no están aseguradas y aún así se les considera esenciales. Entonces, si son despedidas, entonces ya no va. Entonces, el problema del corazón está en la informalidad de las trabajadoras y lo siento mucho que no puedo ser más clara. Humberto dice que tiene que salir. ¿Cualquier otra pregunta para Humberto antes de dejarlo ir? Okay. Gracias, Humberto. ¿Tiene una pregunta de Asmao? Nos vamos a mantener la comunicación, dice Fish, y también vamos a tener la grabación de tu presentación para compartir con los afiliados y con el público como educación. Y la última parte de la discusión la podemos mantener y la podemos compartir con los afiliados. Entonces, si nos puedes compartir tu presentación, sería fabuloso. Y tenemos, si la tienes en español también, si no la tienes, nosotros tenemos la traducción. Yo te puedo mandar el informe French and Spanish, en francés y en español. Está diciendo todo lo que le va a mandar. Listo, vamos a trabajar. No tiene la presentación en español y dice Fish que él la va a hacer. Gracias, Humberto. Gracias a todos, a los demás. Ahora tenemos a Carmen, que alzó la mano. Asmao también levantó la mano. Carmen. Bueno, yo me estaba despidiendo porque justamente ahora me tengo que ir a un Zoom como representante de la Federación en la OEA, justamente con el tema del cuidado, así que me llevo muchas cosas para decir en estos 10 minutos que me dieron, para poder hablar sobre el tema del cuidado de las trabajadoras del hogar, pero como puse en el chat, creo que es importante que nuestras afiliadas de la Federación tengan el concepto y tengan presente como un objetivo el tema del cuidado dentro de nuestro sector, ¿no? Creo que nuestras bases y nuestras líderes necesitan este tipo de información y este apoyo que nos está dando la OIT hoy en este grupo reducido, pero que nosotros lo tenemos que extender a nuestros afiliados para que ellas puedan hacer incidencia, como hicimos desde Argentina, incorporar en la agenda de políticas públicas del Estado el tema del cuidado como al trabajo doméstico como un sector importante del cuidado dentro de nuestras organizaciones y en nuestros estados, ¿no? Donde se tiene que hacer incidencia por el tema principalmente, como habló Claire y como habló Humberto, sobre la protección de muchos países que por ahí tenemos leyes de la protección de las trabajadoras domésticas en todo lo que tenga que ver en derechos y beneficios en el tema, y también en el tema de la capacitación, ¿no? El tema de la capacitación, qué importante es para nuestras trabajadoras estar capacitadas en el tema del cuidado, ¿no? Este tema para nosotros es muy importante porque desde nuestras escuelas de capacitación tuvimos que cambiar inclusive, la denominación de nuestros cursos de capacitación. Tuvimos que empezar a cambiar los nombres y llamar cuidado de adultos mayor, cuidado de las tareas del hogar, porque esto es, como bien dijo Claire, es la problemática que pasa, es saber que son las trabajadoras domésticas, se sienten vulnerables, se sienten disminuidas, se sienten que su trabajo no es importante, entonces le cambian la palabra y le dicen, ustedes son cuidadoras, y de ahí es donde las engañan y las sacan del sector que le corresponden los derechos. Entonces, bueno, gracias Claire, gracias Humberto, gracias Fit, porque realmente fue muy importante esta capacitación, y lamento tener que irme en este momento, pero
lamentablemente tengo que dar este webinar en la OEA y que justamente tiene que ver con el tema del cuidado y me llevo mucha información para representar a la federación. Así que un beso grande para todas. Yeah, please, Adriana. Okay, it's okay, I'll try my best. So Carmen was saying that she was about to leave. She actually Carmen has está diciendo que se tiene que ir porque va a hacer una presentación en un webinario con la OEA sobre el cuidado y está tomando todos estos buenos puntos en base a esta discusión, pero lo que quería decir es que es muy importante para nuestros afiliados tener la claridad en el concepto del trabajo del cuidado, en incluirlo en las agendas de los sindicatos. Y ahora lo que necesitamos hacer es traer esta información a nuestros afiliados, a nuestras bases, para que puedan hacer buena incidencia con sus gobiernos. Es importante especialmente poner atención en los temas en relación a la protección legal y social para las trabajadoras del hogar cuando hablamos del hogar y la economía del cuidado, pero también un punto importante es sobre la capacitación de trabajadoras del hogar y esto es muy importante para nuestro sector y en el caso de Argentina, en donde el sindicato tiene una escuela para trabajadores, tuvieron inclusive que reformular estos conceptos como por ejemplo el cuidado de adulto mayor o de niños debido a las definiciones legales, los conceptos, las palabras también tienen mucho peso y cuando las trabajadoras del hogar se les menciona como trabajadoras del cuidado pueden tener estereotipos negativos como mencionó Claire. Y estos pueden ser una de las razones para los cuales se confunden fácilmente por las agencias, ¿no? Que los llaman o los califican de manera incorrecta. Y el resultado sigue siendo la clasificación indebida como autoempleados u otras denominaciones que han ya sido explicadas. También agradece a la OIT y a la FIP de proporcionar esta capacitación. Thank you very much, Carmen. Gracias, Good Carmen. Es un buen resumen, concluding remarks. inclusive para esta reunión. We can end, Podemos soon before terminar ya pronto, pero antes de eso, Asmao tenía una pregunta. Elizabeth mentioned that she want to ask. Elizabeth mencionó que quería hacer una pregunta. ¿Ese es el caso, Asmao? Oui, bonjour tout le monde. Buenos días a todos. Je peux continuer? ¿Yo puedo continuar? Please, Por favor. you speak. Y luego, después de que tú hables, le vamos a decir a Kenneth que por favor nos diga. Parce que j'avais un petit souci de conexión. No pude entrar al principio de la reunión porque tuve problemas de conexión, pero comprendí el estereotipo de los diferentes tipos de trabajo y especialmente el que no hemos hablado y ni hemos explicado es el migrante. Okay, maybe someone can translate. ¿Alguien nos puede traducir? Claire dice que va a resumir. Kenneth, don't change your interpretation channel. Okay. Thanks. Pero no cambies, le dice a Kenneth, tu canal de interpretación. Claire, Asmao nos pregunta para tener mayor información sobre los estereotipos de las trabajadoras del hogar migrantes en específico, porque no pudo participar al principio de esta conversación. Pero de hecho, no hablamos de migración. Y yo creo es importante, digamos, en algunos países sabemos que la mayoría de las trabajadoras del hogar son migrantes. En otros países el porcentaje es más bajo, pero independientemente puede haber también migraciones internas del área rurales urbanas, ya hay también vulnerabilidades ahí. Yo creo cuando
vemos las políticas del cuidado junto con las políticas de migración, la conversación es similar, pero tenemos esta dimensión adicional. Digamos, pueden verla como los países que tienen, por ejemplo, el sistema de kafala, parte de sus políticas del cuidado no es buena, pero la parte en que resolvieron el tema del cuidado fue reclutando trabajadores migrantes. Y si se acuerdan de la gráfica con todos los puntitos y la línea en medio, o sea, Arabia Saudita estaba hasta arriba y la razón es porque mientras hay inequidad de ingreso en Arabia Saudita, el factor más importante es que esta inequidad en Arabia Saudita y los países del origen de las trabajadoras del hogar, pueden ellos fácilmente cubrir sus necesidades porque se aceptan los niveles que tienen. Y esta es una manera de ver la migración y el trabajo del hogar en ese contexto. Yo creo que en Europa tenemos una situación en donde también hay una presunción de que muchas de las necesidades del cuidado son cubiertas por los trabajadores migrantes. Y en Europa el problema es la formalización. Y podemos argumentar que en muchos países europeos las políticas que se ponen sean para asegurar que ciertas formas de cuidado sean proporcionadas, como en Escandinavia, es el área en donde la mayor parte de los servicios del cuidado son proporcionados por el sector público, y luego tenemos países como Francia, Italia, España, en donde las trabajadoras del hogar toman un rol principal para el cuidado del hogar, en el cuidado de los hogares para cuidar a adultos, niños. Y entonces hay un hueco aquí. Se nos cortó. Yo creo en muchos países tienen los mismos derechos o negociaciones colectivas, como en Italia, en España. El sector en su totalidad están cubiertos, pero cuando entran las trabajadoras migrantes, están trabajando por lo general en estándares informales y no tienen acceso a los derechos que por ley corresponden. Algunas veces tenemos políticas migratorias en su lugar para reclutar a trabajadoras del hogar para estos roles, pero en la mayoría de los casos no hay políticas que cubran a las trabajadoras del hogar o que protejan los derechos de ellas. Las políticas en relación con migración y el cuidado son un poco más complicadas, pero es muy similar a la conversación entre ese trabajador esencial y no esencial. Básicamente, la política puede llevar a resultados negativos. Por ejemplo, en Argentina la ley cubre a los trabajadores migrantes y no migrantes, y en teoría todos tienen el acceso a los mismos derechos. No creo que hay una política migratoria en particular que facilite esto, pero la ausencia de políticas es la que no ayuda a las trabajadoras, ¿no?, a acceder a sus derechos, no es perfecto. Luego tenemos el sistema de kafala, en donde hay una política que cierra las posibilidades para las trabajadoras migrantes. Entonces, es complejo, pero nuevamente el enfoque en estas situaciones debe de ser en el nivel posible que las trabajadoras del hogar sean cubiertas, y
también en el contexto de que la migración sea facilitada y no sea bloqueada. Entre más sea bloqueada, más bloquea las oportunidades. Y no sé si esto responde la pregunta para Asmao. Ciertamente los estereotipos y la discriminación hacen la situación peor. Si ustedes vienen de un grupo étnico diferente, también crea más discriminación. Sí, tenemos un grupo en Taiwán que su campaña se llama Justicia de Cuidado, que significa que las políticas del cuidado para las personas, para que tengan cuidado adecuado y también condiciones decentes para los trabajadores migrantes. Yo creo hemos disfrutado nuestras 2 horas juntos y creo que voy a poner el video y el resumen de la reunión la voy a compartir con ustedes y vamos a seguir el intercambio, por supuesto, de la conversación en correo electrónico. Yo les voy a mandar en un mensaje a nuestros colegas y a nuestro comité ejecutivo las reflexiones del aprendizaje de hoy, cualquier sugerencia que tengan. Entonces, por favor, déjenos compartir un poco más entre nosotros. Y antes de cerrar, vamos a tener otro webinario conversatorio para todos nuestros afiliados el 25 de octubre. Y este va a ser para nuestros afiliados solamente para poder facilitar el aprendizaje con nuestros afiliados. Elizabeth compartió con nosotros el folleto sobre el cuidado que nos va a permitir a nuestros afiliados comenzar a conversar y a pensar en este tema. Y luego con la ITUC y con las federaciones globales va a haber varios seminarios, la CCA, perdón, dentro del 29 de octubre, el Día Global de Acción del Cuidado, la UNI, diferentes regiones están organizando también un conversatorio. Voy a compartir esta información con todos ustedes una vez que todos estos webinarios y los detalles de las reuniones sean confirmados. Espero que todos hayan disfrutado. Muchas gracias nuevamente a Claire y ella también ha coordinado con nuestros colegas en la OIT y por eso tenemos a Humberto y a Emanuela. El hecho de poder estar con nosotros ha sido muy rico este intercambio. Yo he aprendido mucho. Muchas gracias a ustedes y a todos por haber participado. Thank you. Thank you very much. Thank you, Claire. Thank you, Fish. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Good Thank night. you. Bye. Thank you, everyone. Thank you, Claire.